Marisa Díaz es profesora en Ciencias de la Educación y tiene una especialización en gestión educativa. Se ha desempeñado como docente de nivel medio y superior, capacitadora con publicaciones en el campo de la formación de cuadros de gestión. En la provincia de La Rioja ha desarrollado ser directora del Instituto de Formación Docente Victoria Romero. Asimismo, ocupó los cargos de directora de Planeamiento, Secretaría de Educación y Ministra de Educación en la provincia. A nivel nacional, se ha desempeñado los cargos de coordinadora del área de formación docente de la Dirección de Gestión y Formación Docente, directora de Desarrollo Institucional del INFOT, directora nacional de Gestión Educativa, así como subsecretaria de Planeamiento Educativo, secretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional y secretaria general del Consejo Federal de Educación de la Nación. Un aplauso para la ponente, Marisa Díaz. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes este momento. Escuché con mucha atención a quienes me precedieron en la palabra y la verdad que están viviendo un tiempo muy interesante por lo que puedo deducir de esas palabras, de movilización, de debate, de búsqueda, de aprovechamiento de oportunidades, tal como decía el video, de no renuncia a la posibilidad de cambio, así que celebro y agradezco en la persona de Isela y en la persona de Gabriel, de aquí de Argentina, que me invitaron a participar y a compartir con ustedes este momento. Mi presentación la escribí y voy a tratar de ser muy concreta para optimizar el tiempo disponible y luego, si es necesario, ponerme a disposición para todos los que ustedes consideren pertinentes. Comenzaré diciendo que celebro la intención de promover una estrategia de cambio basada en la participación y en la voz de un colectivo docente tan amplio como el que ustedes representan. También la condición de un colectivo que está abierto a otras voces con capacidad de escucha y con capacidad de acción. Pensar y trabajar para una educación del bienestar o para el bienestar me resulta altamente inspirador y muy movilizante. Les agradezco que pueda sumar mi voz y mi experiencia en estos temas a un debate tan rico como el que ustedes están sosteniendo. Comenzaré diciendo o poniendo a consideración de ustedes una anécdota. Hace ya algunos años, una directora de una escuela secundaria de una provincia de Argentina me contó lo siguiente. Existe un ritual para el inicio de la actividad escolar en los colegios, que es hacer un acto de bienvenida para los que ingresan al primer año. Generalmente en esos actos los chicos van solos, pero en esta particular escena, un chico fue acompañado con su papá. Un papá que estuvo todo el tiempo muy emocionado y muy contento de poder estar con su hijo. Esta directora se acerca cuando termina el acto y le pregunta por qué estaba tan contento. El señor, abrazando a su hijo, le dice que estaba muy contento no solo porque él iba a estudiar, sino porque iba a tener una oportunidad diferente. Esa oportunidad diferente para él era trabajar bajo techo. Esta anécdota a mí me ha acompañado desde hace mucho tiempo, tanto para mi tarea como docente como para mi tarea de funcionaria.
Y yo quiero iniciar esta presentación compartiéndolo para pensar otros significados para esa frase de este papá tan esperanzado, estudiar para trabajar bajo techo. Esta manera de pensar o de entender el papá, la posibilidad que tenía de ir a la escuela, puede también encontrarse como sinónimo de una percepción de que la educación puede darnos un futuro distinto, una existencia más digna, o dicho en términos de este colectivo, un bienestar diferente. En cualquier caso, acceder a una buena educación implica una ruptura, implica un corte con lo predeterminado, con lo inamovible, y de alguna manera la posibilidad de poseer un espacio, una oportunidad genuina y auténtica para trascender. A mí esta escena me ha generado siempre una serie de preguntas. Algunas de esas preguntas las quiero compartir con ustedes por la naturaleza política de este encuentro. ¿Qué hace posible que un acto educativo le otorgue contenido y sustancia a la aspiración de una persona, de una comunidad? ¿Qué moviliza a una persona o a una comunidad a tener la certeza de que algo de la plena realización puede acontecer cuando una escuela trabaja bien, cuando un colectivo docente logra transmitir y enseñar con contundencia? ¿Qué hace pensar en la valoración de una persona o de una comunidad que el trabajo de un educador, que el trabajo de una escuela es un trabajo emancipador? A estas preguntas uno podría encontrarle varias respuestas. Personalmente, yo me quedo con una: la fuerza de la política, la fuerza del trabajo político, la fuerza de la política entendida no como el arte de lo posible, sino como el arte del trabajo con lo imposible. Si fuera solo el arte de lo posible, la política en general se reduce solamente a la administración de lo dado. Si nosotros ponemos la política en la categoría del trabajo cotidiano con lo imposible, las transformaciones entran en otra lógica de lectura y en otro orden de posibilidades. Si nosotros reducimos a la acción política a la administración de lo dado, estamos impidiendo la posibilidad de leer nuestra realidad desde la herramienta política como una realidad atravesada por el litigio, por la confrontación, pero no la confrontación y el litigio per se, sino la confrontación y el litigio como una herramienta de transformación, de reconsideración de los consensos y fundamentalmente de avances sobre los disensos. Desde esa perspectiva y desde mirándola a la política educativa en un carácter muy general, en un sentido muy amplio, yo diría que la función de la política educativa es articular en el presente la posibilidad de lo que aún no existe. Es traer al presente lo que aún todavía está en la categoría de una promesa. Desde la concepción de Hannah Arendt, es en ella quien me baso, uno podría decir que para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la política, en este caso la política educativa, hace carne una promesa, hace carne lo que aún no existe y convierte a nuestros estudiantes en sujetos pedagógicos de derecho y no en sujetos a ser instruidos, viendo allí una diferencia sustantiva, viendo la instrucción como una expresión del arte de lo posible y viendo a la educación como una expresión del arte de lo imposible. Desde ese lugar me parece interesante
resaltar que toda política educativa, la que transcurre en el escritorio del funcionario o la que se expresa cotidianamente con el trabajo de los directores, de los docentes, de los acompañantes escolares, de las comunidades que se acercan a toda escuela pública que existe a lo largo y a lo ancho de nuestra América, esta política educativa, mirada de esta perspectiva, disputa cotidianamente a favor de lo imposible. Y no porque sea una disputa cotidiana, es una disputa menos sencilla, sino que en todo caso la disputa tiene una expresión muy concreta, que es poner a disposición ciertos modos de entender la construcción democrática y ciudadana y ciertos modos de organizar lo que nosotros llamamos el dispositivo político escolar. Desde esa perspectiva, para mí, toda política educativa, y pensando en ese sujeto pedagógico como un sujeto de derecho, es básicamente una política anticipatoria, y si no lo es, debiera serlo. Es decir, toda política educativa debiera expresar un camino a recorrer, pero también convertirse en la herramienta que permite trabajar ese camino a recorrer, básicamente operando sobre las tradiciones, aquellas que queremos mantener, aquellas que queremos heredar, pero también sobre las rupturas, es decir, sobre aquello que la propia condición litigiosa de la política nos impone revisar cotidianamente en función de una vida más emancipadora para todas y todos. Asimismo, es importante, a mi juicio, tener en cuenta que una política educativa basada desde la perspectiva de la disputa cotidiana con lo imposible es una política que alberga identidades y es una política que al albergar las identidades de quienes están en procesos de formación, en procesos educativos, ese albergar implica poder amasar, diría yo, la enunciación de la política, la gestualidad de la política, pero también la materialidad, tratando de que en estos tres componentes constitutivos exista cierto equilibrio y, de alguna manera, siguiendo con la metáfora o con la imagen de lo imposible, acercar lo imposible, hacerlo cotidiano y hacerlo posible. Retomando la escena con la que comenté, me gustaría señalar que seguramente ese papá pensó que su hijo iba a vivir en esa escuela algo singular. Y algunas cuestiones que se planteaban anteriormente, en quienes hicieron uso de la palabra, me parece que las podemos compartir como notas de esa singularidad. Yo solo me quedaré para esta presentación con tres, ¿no? La escuela puede ser un espacio inclusivo, la escuela puede ser un espacio democrático, la escuela puede ser un lugar de emancipación. Retomando el sentido de este panel, la noción de un sujeto pedagógico de derecho, de un sujeto pedagógico de derechos que se construyen cotidianamente, me parece que estas tres notas nos dan la posibilidad de pensar cómo delinear esto que se señalaba también, las notas que atraviesan también un tiempo singular para la escuela contemporánea. Esta escuela contemporánea, atravesada en esta coyuntura por una singular pandemia, pocas veces vistas y afectando muy sin casi tradición con respecto a los sistemas escolares nacionales o subnacionales, la posibilidad de salida de esta coyuntura, que en el caso particular de ustedes, por lo que entiendo, a su vez se contextualiza en una situación socioeconómica, política, cultural muy particular, siempre la escuela ha tenido la posibilidad de confrontar con la diferencia, de confrontar con lo distinto, y en el caso de la escuela pública, hacer de esa confrontación un hecho liberador. Entonces, tomando estas ideas, me parece que toda escuela, todo sistema escolar, pero toda escuela en particular,
tiene la posibilidad de convertirse en un espacio único, y desde esa perspectiva me parece interesante que, mirando el tema de la inclusión como categoría política, la escuela tiene la capacidad de otorgar palabra, de otorgar visibilidad, de hacer escuchar la voz, pero no solo desde el cómo sí de la participación, sino de institucionalizar procesos para que la dimensión colectiva de la enseñanza, la dimensión colectiva del aprendizaje, la dimensión colectiva de la selección cultural que se lleva a cabo en un proceso de transmisión formal, tengan las condiciones necesarias no solo para permanecer, sino para profundizar la habilitación de los no habilitados, la habilitación y el sostenimiento de una participación activa de los que han sido excluidos o de los que sienten que son una minoría y no tienen la posibilidad de una representación y una participación genuina. Decimos entonces que esta escuela es capaz de modificar el régimen de lo que es aceptable, el régimen de lo que es pensable, el régimen de lo que es decible. Todo eso puede una escuela. La capacidad transformadora de la institución escolar no tiene límites. Cuando una escuela, como una institución de la sociedad con fuerza colectiva consolidada, se permite a sí mismo ejercer esa capacidad transformadora. De igual manera, me parece que una escuela, cuando es permeable, cuando tiene escucha, cuando tiene capacidad de diálogo con su contexto y con su realidad, puede hacer de lo inclusivo un acto democrático y un acto también igualitario. Nosotros vivimos tensionados en la bipolaridad entre ser individuos y ciudadanos. Esa es una tensión permanente. Ahora la escuela tiene capacidad para operar sobre esa tensión y convertir a nuestro sujeto pedagógico de derecho en un ser con capacidad de operarla, ¿no? Nosotros tenemos grandes ejemplos, al menos seguramente en su país se pueden estar viviendo momentos similares, de movimientos sociales tales como movimientos ambientalistas o los movimientos de mujeres que pasan, como nosotros decimos por acá, de la calle a la escuela, ¿no? De patear calles, de movilizarse por derechos, de hacer escuchar su voz, pero transformar eso luego en decisiones, en acciones, en regulaciones y en estos últimos tiempos en políticas educativas que nos sostienen y que hacia adelante esperamos sigan avanzando. De igual manera, esta cuestión de la condición igualitaria no es un punto de llegada para la construcción de las políticas educativas ni tampoco para el trabajo escolar. Es un punto de partida, es el punto en que nos pone en la posibilidad de transformar y de trabajar lo común desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde otras formas de entender el proceso escolar. Nosotros creemos, sostenemos y creo que compartiremos con ustedes, compañeras y compañeros, que la construcción de lo común no implica la homogeneización. La construcción de lo común puede y debe respetar las diferencias, las singularidades, los procesos que nos acercan a una condición humana cada vez más transformadora. Por lo tanto, este sujeto pedagógico que preocupa y que tensiona estos debates que ustedes están sosteniendo, demanda, requiere no solo ser reconocido en la posibilidad de ser incluido, sino también ser reconocido desde la mirada de lo colectivo. Hay algunos autores que plantean con mucha fuerza que la condición más humana no es la vida, sino la existencia. Y cuando uno existe, existe para alguien, existe desde alguien, existe con alguien. La mirada de lo colectivo en la escuela es una mirada de reconocimiento, también de cuidado. Por lo tanto, las posibilidades con las cuales nosotros operamos cotidianamente en cualquier escuela de nuestra gran patria latinoamericana es la posibilidad de reconocer
de reconocer para educar, de reconocer para generar condiciones de emancipación y también de reconocer para cuidar. Este tiempo nos ha demostrado que el cuidado es en realidad una política pedagógica. La pedagogía del cuidado pone al sujeto con el que tenemos que interactuar en una condición mucho más enriquecedora que solamente la interacción por la condición formal que nos convoca cada día el aula o en estos últimos tiempos los distintos formatos de escolarización. Quisiera simplemente señalar que, como para ir cerrando, que esta condición de la escuela, esta condición de la emancipación, de la posibilidad de la inclusión, de la posibilidad de ser más democráticos, nos pone en la enorme tarea de trabajar lo común como iguales, lo común en nuestras diferencias, lo común en nuestras identidades y aspiraciones, tanto como personas como por grupos, lo común como el marco de una armoniosa composición política a constituir y a sostenernos en todas las miserias humanas con las que tenemos que lidiar día a día. Ustedes recién señalaban en la apertura que están atravesando un momento político y social delicado. Bueno, la escuela puede contribuir a generar una nueva trama en contra de las miserias y en una trama que se sostiene y que se puede renovar de generación en generación, promoviendo a su vez un cambio cultural necesario. Me parece que las y los educadores y todos aquellos que tienen responsabilidades de gobierno en los sistemas estatales, no podemos dejar de pensar, no podemos dejar de buscar cómo contrarrestamos todo este movimiento, incluso podríamos decir que se está dando de desnaturalización del hecho educativo, de un fuerte ataque a la posibilidad de transformación y renovación ciudadana que las aulas pueden generar, y también tenemos la posibilidad, y estoy totalmente convencido de ello, de generar acciones que amplíen ciudadanía. El modo de entender esta permanente posibilidad de cambio no se constituye, para mí, humildemente dicho, si no hay más ciudadanía, si no hay más participación y si no hay más voz activa de quienes tienen todavía silenciadas las oportunidades para constituirse en sujetos políticos con mayor trascendencia. Nosotros en una política de emancipación, la tensión, esta bipolaridad entre el ser ciudadano y ser individuo no va a desaparecer, pero sí le podemos dar otro cauce y como educadores o responsables de sistemas educativos lo podemos hacer. Creo que la aspiración de una sociedad más justa, de una vida más justa, no puede resignar el horizonte de la igualdad y tampoco puede resignar el trabajo colaborativo, colectivo, cooperativo, comunitario para poder llegar a eso. En definitiva, una sociedad más justa preservará y transmitirá lo mejor de nuestros bienes culturales a los que vienen como una tarea insoslayable si logramos que nuestra escuela pública esté de pie, esté fortalecida, que nuestros colectivos docentes tengan las condiciones dignas de trabajo, pero a su vez tengan la posibilidad de hacerse cargo del mandato ético y político de esa transmisión. Creo que todos nosotros pretendemos que nuestros hijos y hijas tengan, como decía ese papá, la posibilidad de vivir y trabajar bajo techo, como una metáfora de una vida más digna y de una vida de una existencia de mayor bienestar. Muchas gracias.